Está en la línea de Primero Noticias el ex canciller mexicano y analista Jorge Castañeda. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. ¿Qué opinión sobre esta entrada de la policía brasileña a la casa de Lula? Por la fuerza se lo llevaron a él y a su familia para declarar por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Bueno, era algo que de alguna manera se esperaba, Carlos. Esta operación de esta madrugada en las afueras de Sao Paulo, la ciudad de Sao Bernardo, que se llama Aleteia, la operación en búsqueda de la verdad, era algo que se esperaba desde hace varios días porque ya el círculo de acusaciones se está acercando cada vez más a Lula, en particular por una casa de campo y un departamento que tiene él, que aparentemente recibió a cambio de apoyar a las empresas de construcción brasileñas cuando era presidente, y también ayer fue llevado a interrogar su hijo Lulinha, no en Sao Paulo, sino creo que en Río de Janeiro. No está detenido propiamente hablando, solo fue llevado por la fuerza, pero no esposado y con plena voluntad de él. Él le había dicho que iría a declarar. Fue llevado al aeropuerto de Congonhas en Sao Paulo para dar su testimonio. Pero esto es parte ya de toda esta investigación lavallato o lavado de coches que sigue su camino y que cada día tiene más acusaciones, más testimonios, más problemas para Lula y para la presidenta en funciones, Dilma Rousseff, que también ya se encuentra en una situación mucho más incómoda que hace unas semanas, Carlos. ¿Qué dice sobre el sistema de justicia? ¿Es esto una venganza política? ¿Esto a quién le conviene? Dilma Rousseff puede colgarse de esto para decir, miren, aquí no hay impunidad y entonces fortalecerse. No, Carlos, creo que esto es realmente el funcionamiento tradicional del sistema de administración de justicia en Brasil, en particular del magistrado Sergio Moro, basado en la ciudad de Curitiba, y que ha hecho toda esta investigación no solo con independencia de la presidencia y del Poder Ejecutivo, sino en contra, porque, insisto, muchas de estas acusaciones ya empiezan a llegarle peligrosamente cerca a la propia presidenta Rousseff. Es obvio que, por ejemplo, los medios de comunicación en Brasil, lo que allá llaman a mídia, está efectivamente participando con alegría en todas estas investigaciones y denuncias, etcétera, porque pues no le tiene ningún cariño ni a Lula ni a la presidenta Rousseff, pero son sobre todo los magistrados independientes, una generación, Carlos, de magistrados relativamente jóvenes, 45 años, muchos de los cuales, por cierto, estudiaron Derecho, su maestría de Derecho en Estados Unidos, en Nueva York en particular, y que se sienten pues un poco por encima de las obligaciones políticas, digamos, de Brasil, consideran que son cruzados, y bueno, lo que es un hecho que ha significado una olla de corrupción gigantesca de miles de millones de dólares, donde se ordeñaba la Petrobras, el equivalente de Pemex en Brasil, para las campañas de Lula 2 veces, de Dilma Rousseff 2 veces, que fue la presidencia, pero también de gobernadores, senadores y diputados del Partido de los Trabajadores. Y pues es el problema de hacer esas cosas cuando hay jueces independientes, cuando hay medios de comunicación independientes y cuando también hay investigaciones internacionales independientes. Luego te cachan. ¿Cómo impacta esto a México, Jorge Castañeda? Pues directamente no, Carlos, porque bueno, son casos muy distintos. No hay ninguna acusación en el sentido de que ex candidatos o presidentes, candidatos anteriores a la presidencia hayan recurrido a financiamiento de esa magnitud, por ejemplo, de Pemex o de CFE, etcétera. Lo que sí impacta, yo creo, Carlos, es el ejemplo de que en muchos países ya de América Latina los escándalos de corrupción están acercándose a los máximos niveles del Poder Ejecutivo. En Chile, a través del yerno de la presidenta Bachelet, ahora en Argentina con Cristina Fernández, la expresidenta, por supuesto en Venezuela, ahora en Brasil, ya en muchos ámbitos.
Y esto, la ciudadanía mexicana que se entera, la sociedad mexicana que se entera de estas cosas, Carlos, no puede más que preguntarse, ¿esto sería posible en México? Y por ahora la respuesta es que no sería posible en México. No porque la corrupción no haya podido existir, sino porque no tenemos un poder judicial independiente, no tenemos una fiscalía que haga investigaciones. Está fallando la llamada. Bueno, pero está vertido ahí lo sustancial de la opinión de Jorge Castañeda, es decir, no hay un poder judicial independiente, no hay investigadores independientes y por eso algo así no se puede ver en México, es lo que nos estaba diciendo el ex canciller mexicano. Muchísimas gracias.